Contacto con Gonzalo Hernández Licona, él es director de la Red de Pobreza Multidimensional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco alarmado, ¿eh? No sé cómo veas tú esto que da a conocer la CEPAL sobre que México es una de las economías con más pobres y además agudizando por este problema de la pandemia de COVID-19. ¿Qué nos dice todo esto que pues se señala a nivel internacional y que de alguna forma desde México, desde adentro, pues nos damos cuenta que quizá los programas sociales no han sido suficientes? Así es, la CEPAL nos recuerda un conjunto de cosas que internamente ya habíamos conocido por parte del Coneval y el INEGI y también estimaciones propias, en el sentido, Alejandro, que la pandemia 2020 nos trajo muertes, nos trajo problemas de salud y nos trajo desempleo, que por lo tanto se traduce en un incremento a la pobreza, ¿no? O sea, es importante recordar que la pobreza tiene que ver con la gente teniendo pocos ingresos y teniendo poco acceso a los servicios básicos de una sociedad. Sí. Entonces, en México lo que pasó es que, por ejemplo, en el peor mes que fue mayo, perdimos 12 millones de empleos. Es decir, 12 millones de personas que tenían lana para llevar a su casa por su trabajo y de un día para otro ya no lo tenían. Eso implica menos ingreso, eso implica más pobreza, eso implica muchas quiebras de negocios chiquititos, pequeñitos, medianos, a veces grandes. Eso es lo que implicó 2020. A ver, Gonzalo, ahorita estamos hablando de lo que sucede después de la pandemia, pero antes de la pandemia México iba caminando hacia la ruta correcta para poder reducir estas brechas de pobreza que teníamos en el país. Mira, antes de la pandemia México era un país con pobreza, era un país desigual y un país que no tenía muchos chances de generar ingresos. O sea, ese es un problema histórico del país, ¿no? En materia de pobreza, uno de los retos que México ha tenido por muchos años es poder generar ingresos crecientes en las familias. Ese es uno de los retos más importantes, en buena parte porque la economía creció muy poquito en los últimos 25 años. En 2019 incluso crecimos negativamente, o sea que no estábamos tan bien, con una excepción que hay que reconocer, y es que los incrementos del salario mínimo sí permitieron recuperaciones de los ingresos de la gente más pobre vía el salario mínimo, no vía programas sociales, vía el salario mínimo. Pero el conjunto de cosas, o sea, el COVID vino a borrar buena parte de este avance que se tuvo en años previos, marginal incluso, y lo que vemos es la mayor pobreza registrada en México desde que el 2005 tiene la información del INEGI. Ahora, Gonzalo, ahorita tú hablas del salario mínimo. Ayer nos enterábamos que en la Cámara de Diputados se aprobó esta ley para hacer que el salario mínimo vaya por encima de la inflación anualmente. ¿Esto va a ser, por supuesto, una seña positiva para las carteras de todos los ciudadanos que nos están viendo hoy? Sí y no. Es una noticia, ¿sí?, que parece buena. Ojalá que eso se pudiera hacer. Yo siempre creo que más que ponerlo en ley, porque habrá momentos donde no siempre ha sido fácil que eso suceda, pero ojalá que sucediera en la práctica más allá de lo que está en la ley, ¿no? De hecho, desde 2017 se empezó a incrementar el salario mínimo más allá de la inflación. Con López Obrador el incremento fue mayor. Y lo que ha pasado es que como era tan bajo el salario mínimo, Alejandro, la verdad estaba súper bajo, entonces incrementarlo ha sido en general beneficioso para la gente trabajadora y no hubo ninguna repercusión de inflación ni de desempleo, hasta que llegó COVID, obviamente. Entonces, yo insisto, COVID vino a borrar de un plumazo buena parte de los avances marginales de unos años previos, ¿no? Ahora, por un lado nos dices el tema de que pues, se pueda concretar en la práctica este aumento más allá de la inflación, pero al mismo tiempo vemos también desde el Ejecutivo estas propuestas, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica o incluso esta reforma
que pretende eliminar el outsourcing. ¿Esto podría ser contrario también para poder recuperar los empleos? Mira, de hecho, esas dos cosas que mencionas, ¿sí?, se suman a lo que yo creo que es más grave, y es la falta de confianza que el gobierno le da a la iniciativa individual, a la iniciativa privada. Y cuando digo privada no estoy hablando de grandes empresarios, estoy hablando de tú y de yo, mío. O sea, si tú y yo ponemos un negocito chiquito, uno espera que fructifique. O sea, la inversión privada está siendo castigada por un gobierno que no le da la confianza, que no cree en la iniciativa privada, que no cree en la inversión privada, y que se nota en muchos ejemplos. Me parece que ese mensaje que ha estado ahí desde antes de que el presidente tomara posesión, empezando con el problema del aeropuerto y su cancelación, las señales son: aquí el movimiento económico, el motor económico es del gobierno, de un gobierno que no tiene recursos y que los pocos recursos que tiene los utiliza en acciones públicas grandes, en las cuales, la verdad, Alejandro, no vemos claridad de que vayan a ser el motor de la economía mañana. O sea, las obras faraónicas como el Tren Maya y también la refinería Dos Bocas. Dos Bocas, o sea, Dos Bocas, te he puesto la comida que quieras en donde tú me digas, pero Dos Bocas va a ser un enorme elefante blanco para el futuro de México. Pemex es un elefante grandote, blanco, porque Pemex nos sangra la economía. O sea, Pemex no nos da en neto a los mexicanos lo que buscamos. O sea, este tema de que Pemex es de los mexicanos, más bien yo digo, las deudas de Pemex son de los mexicanos. Es así para que veas, ¿no? Porque le metemos lana de nuestra lana a Pemex y es la empresa petrolera más endeudada del mundo, porque no hemos sabido manejarla ni hoy ni ayer. Hoy, o sea, el problema de hoy es que se le apuesta a una energía que ya va de salida, con una empresa súper ineficiente, y otra vez, no se permite compartir con la iniciativa privada beneficios de exploración, ni en petróleo, ni en energía eléctrica, como está pasando con la iniciativa, con la ley que mencionas de electricidad. Entonces, sí es un mensaje permanente de aquí la inversión privada no tiene cabida. Y no hay forma, Alejandro, no hay forma que un país se recupere, un país democrático se recupere, sin el empuje de la iniciativa privada, no dándole cartas en blanco a la iniciativa privada, sino participando de manera competitiva y de una manera muy, muy clara, y con reglas muy claras, ¿no? A ver, esto me lleva a preguntarte entonces, ¿el gobierno mexicano, esta administración, se preocupa por el futuro de los mexicanos, por hacerlos salir de la pobreza, sí o no? No, se preocupa por las elecciones de cada año. O sea, la preocupación hoy es la elección del 2021. Esa es la preocupación más importante. Porque muchas de las cosas, la pobreza que subió más que nunca, el desempleo que subió más que nunca, la falta de inversión, o sea, la inversión fija bruta, que es una forma de medir la inversión por parte del INEGI, va cayendo y cayendo y cayendo, que implica, o sea, invertir implica, más bien, dejar de invertir implica no tener empleos mañana, no tener crecimiento económico mañana y no tener ingresos laborales mañana al ritmo que uno quiere. En todas las economías, el ritmo, el motor es la inversión privada y pública. Las dos están cayendo. Las proyecciones que ustedes tienen nos van a llevar todavía a un panorama mucho más oscuro del que reporta la CEPAL hace tan solo unas horas. A ver, el 2021 va a ser relativamente mejor que 2020. Es decir, pues no podríamos estar peor que en 2020, porque ya ha habido más recuperación de empleo, ya ha habido más recuperación económica en el mundo, porque los americanos van a crecer de manera relevante en 2021, están inyectándole muchos recursos a la economía americana, y como somos el principal socio comercial, pues nos van afortunadamente a jalar un poquito.
Esto implica que en vez de reducir el crecimiento 8.5% como pasó en 2021, es posible que tengamos crecimientos cercanos al 4%. Positivos, pero todavía en balance, pues menor, vamos a estar al final del 21 peor que el inicio del 2020. Entonces, habrá recuperación, pero va a ser súper lenta, ¿no? Y yo insisto en esto, Alejandro, más lenta será la recuperación mientras menos facilidades y confianza se le dé a la inversión privada. Confianza, esa es la palabra. ¿Estados Unidos confía en México ante estos cambios ambientales que además no le favorecen a las empresas principalmente estadounidenses? Sí, no sé con certeza si nos creen mucho, pero deben de estar muy alertas los americanos, sobre todo con un presidente que cree en una energía limpia, ¿no? Que cree en regulaciones laborales que vía el TEMEC están presentes en México y que tenemos que cumplir. No sé el resto de la política de México, si a los americanos les parezca importante. Estaba yo leyendo que algunos congresistas estaban preocupados por la reciente ley de energía eléctrica. Entonces, sí. Ojalá que estén optimistas, pero no veo que estén muy optimistas. Bien, Gonzalo, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muy bien, un abrazo y gracias. Bueno, ahí lo tienes.